Experimento sobre equilibrio térmico por Hans Hagemann Janus. Grado décimo con orientación en humanidades. Durante la segunda práctica del laboratorio del segundo semestre en el área de física, los estudiantes de décimo con orientación en humanidades pudieron presenciar y conocer más a fondo un nuevo concepto, el equilibrio térmico, que si bien se relaciona con la energía, también tiene un gran impacto la palabra calor, que más adelante se explicará por qué. Se realizaron diferentes propuestas de ejercicios sobre equilibrio térmico, que cada estudiante planteó. Además, se obtuvo una explicación clara y agradable por parte del profesor con el fin de entender los conceptos de temperatura, calor, termodinámica, calor específico, entre otros. En este laboratorio tuvimos tres objetivos. Como primer objetivo tuvimos realizar cálculos y operaciones para identificar el equilibrio térmico, como el diferencial de temperatura y el de tiempo, y además la operación de termodinámica. Como segundo objetivo tuvimos utilizar nuevos instrumentos como el termómetro y otros para realizar los respectivos equilibrios térmicos. Como tercero, último, pero no menos importante, tuvimos afianzar competencias en la interpretación de los conceptos vistos en clase, a la par de que iniciamos operaciones y exploraciones como jóvenes investigadores. Por otra parte, el marco teórico fue expandido por diferentes definiciones, tales como el tiempo, que es una magnitud y periodo en el cual sucede algo, la temperatura, que es una magnitud referida a las nociones comunes de calor, medible mediante un termómetro. Además, en física se puede medir y definir como una magnitud escalar relacionada con la energía interna de un sistema termodinámico. Por otro lado, tuvimos tres tipos de medida de temperatura: los grados Celsius o centígrados, como bien se llamaban antes, que es la unidad termométrica cuyo cero se ubica 0.01 grados por debajo del punto triple del agua y su intensidad calórica equivale a la de Kelvin. Se mide con grados centígrados. Grado Kelvin es la unidad de temperatura establecida con el punto cero en el cero absoluto, es decir, menos 273.15 grados centígrados, unas temperaturas casi inalcanzables. Su símbolo es el símbolo de grados con una K. Finalmente está el grado Fahrenheit, escala de temperatura termodinámica donde el agua se congela a 32 grados a una presión atmosférica normal, siendo como símbolo el grado con la F. Por otro lado, tuvimos el equilibrio térmico, que es cuando los dos objetos, ya sea uno frío y uno caliente, o uno más caliente que el otro, alcanzan la misma temperatura y en ausencia de pérdidas hacia otros objetos mantienen una temperatura constante. A partir de esto se dice entonces que están en equilibrio térmico. Finalmente, tenemos el calor y la energía térmica. El calor es la energía que se manifiesta por un aumento de temperatura, sensación que se experimenta a la entrada en contacto con un cuerpo caliente o al estar en un ambiente caliente. Finalmente, la energía térmica es la manifestación de la energía en forma de calor. Materiales. Una taza metálica para incluir la solución entre el té en polvo y el agua. Un recipiente pequeño en el cual se pone el té en polvo. Un recipiente pequeño en el cual se puso el agua a temperatura ambiente. Un plato blanco para poner agua y añadírsela finalmente a una olla. Una estufa para calentar hasta 100 grados centígrados y llegar al punto de ebullición del agua. Finalmente, una taza azul para poner el resultado final. Como ejercicio tuvimos agregar una taza de té en polvo disuelto en agua a una temperatura aproximada de 27 grados centígrados, la cual es la temperatura ambiente normal en Cali, a un recipiente con agua hirviendo a una temperatura inicial de 100 grados centígrados, el punto de ebullición del agua. Se miden 20 segundos de disolución del té y de alcance de equilibrio térmico.
Finalmente, se procede a pasar el T o el resultado final a la taza azul. Se pueden ver los diferenciales de temperatura en grados centígrados, en grados Kelvin y finalmente en grados Fahrenheit. Tabla de resultados, donde se muestran los 3 ejercicios que se hicieron, aparte de este ejercicio del T, con su respectivo tiempo en segundos, el diferencial de temperatura en grados centígrados, en Fahrenheit y en Kelvin, logrando así un resultado agradable. Es indispensable tener en este experimento las anheladas conclusiones. Existen 3. Primero, se realizaron los cálculos y operaciones respectivas para hallar el equilibrio térmico de cada ejercicio en grados centígrados, en grados Fahrenheit y en grados Kelvin. Como segunda conclusión, se utilizaron nuevos instrumentos y se conocieron nuevos conceptos como el calor, la temperatura, el equilibrio térmico, el diferencial de temperatura, entre otros. Como tercera, última, pero no menos importante conclusión, se afianzaron las competencias ciudadanas entre los estudiantes para poder interpretar las definiciones vistas en clase y aplicarlas en la exploración y experimentación.